Ok, bienvenidos de vuelta. Usamos la primera hora, digo, por la grabación. Ustedes ya saben qué hicimos, pero en la primera hora repasamos el base reflejada en el examen que hicieron esta semana. Y ahora la lección 6, y como vieron en la lectura de la semana pasada, estamos ahora hablando de cómo armar un sermón. Los primeros proyectos, lo admito, estuvieron ahí ubicados, metiéndose en el texto, dependiendo un poco de conocimiento previo, de hermenéutica, como estudiar un pasaje, bosquejar un pasaje. Hemos ido aprendiendo en eso, incluso en esos proyectos. Cuando pido un bosquejo, no estoy pidiendo un sermón completo, estoy pidiendo algo muy básico. Ahora sí, vamos a ir rellenando, desarrollando ese esqueleto del bosquejo. Y vamos a tratar de hacerlo de a poco. Vieron en la lectura la semana pasada, comenzó con lo básico, elegir un pasaje. ¿Ok? Voy a elegir un pasaje, así que para ustedes esa parte va a ser fácil, que voy a elegir el pasaje. Vamos a ir trabajando. Me gustaría ir también repasando lo que él está haciendo en el libro de texto, con ese pasaje de Éxodo. Me gustaría hablar de eso también, pero hoy vamos a comenzar un estudio con miras de armar un bosquejo y un sermón desarrollado. Vamos a estar hablando de los elementos de un sermón, la explicación, ilustración, a veces argumentación, exhortación, todo lo que sea parte de un sermón. Vamos a ir de a poco hablando de esos elementos, pero vamos a comenzar estudiando un poco. No vamos a poder hacer todo el estudio en esta clase, pero sí un poco de estudio para poder armar un sermón con entendimiento de lo que se enseña en el pasaje. Y ahora les dirijo al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Ok, cuando digo Primera de Pedro, cuando digo cualquier libro, ya estamos trayendo cierto conocimiento a la mesa que hemos leído Primera de Pedro. Si hubiera dicho Amós o Jonás, ya venimos pensando del Antiguo Testamento. Digo Primera de Pedro, ya nos ubicamos, estamos en cierto punto en la historia de la redención, en el Nuevo Testamento. Estamos en cierto género. ¿Cuál género? No es narrativo, no es poesía, es una carta. Sí, epístola o carta. ¿Ok? Y es Pedro, un poco diferente a lo que dice Pablo. Pedro dice que Pablo es difícil de entender. A veces Pedro es difícil de entender. Así que, pero estamos en Pedro. Ok, primero de Pedro, capítulo 2. Y he elegido 2 versículos que para mí son una unidad, pero son parte de otra unidad más larga. Versículo 11 comienza con amados. ¿Ok? Hay una palabra técnica, es un vocativo. Se está dirigiendo a alguien, en este caso dice amados. ¿Ok? Ven ahora en 18, dice siervos. ¿Ok? Después va a hablar a esposos, maridos, esposas.
Ok, vamos a leer 11 a 17. Y tengo acá la Biblia de las Américas. No tiene que ser esa versión. Pueden usar otras si prefieren. Pero vamos a leer 1 de Pedro 2, 11 a 17. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahora estamos en una sección que comienza, versículo 11, se extiende hasta una sección más grande. Se extiende hasta más o menos capítulo 4, versículo 11, por ahí. Pero obviamente dentro de esa sección que abarca 2 o 3 capítulos, hay párrafos más chicos, hay secciones más chicas. Y acá vemos en 13, bueno, ya vimos que en 11 comienza con amados. Muchas veces cuando el autor se dirige así, vocativo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es el comienzo de nueva idea. Puede ser, en este caso sí. Termina hablando de un tema y ahora arranca con otro tema conectado con lo anterior, pero un nuevo párrafo. Amados, vieron en 13 que comienza hablando de nuestra sumisión como ciudadanos a toda institución humana, sea al rey o a los gobernadores, ¿ok? Está hablando a todos porque estamos todos bajo la autoridad del gobierno. Después, como notamos en 18, va a hablar de siervos, va a hablar de distintas categorías de personas, pero comienza diciendo lo que dice 11 y 12. Y quiero que nos enfoquemos en 11 y 12. Ahora, nos hemos ubicado un poco en el texto, pero ¿qué más hay que hacer a esta primera etapa de estudio bíblico? Vamos a tirar ideas. Y estas ideas, claro, vienen de hermenéutica, pero vienen de conocimiento que ya tenemos. ¿Qué hacemos ahora para comenzar un estudio más profundo de este texto? ¿Sí, Ernesto? Un estudio gramatical. Ok. Prestando atención a las palabras. Bien, un estudio gramatical. Vamos a poner atención a las palabras, cómo se conectan las palabras en oraciones y en frases más chicas, pero palabras y grupos de palabras se conectan las ideas y es justo ahí donde un tipo de diagrama nos va a ayudar a analizar las relaciones. Diagrama de frases, diagrama de arcos, algo así, nos va a ayudar. ¿Alguna otra cosa que hay que hacer a esta primera etapa? Una etapa temprana, ¿sí, Elizabeth?
hay que leer con cuidado y hay que estudiar el contexto, tanto histórico como al cual se está refiriendo, saber quién es el autor, a quién está destinado, por qué, cuál es el tema. Bien, y eso es importante y justo en estos dos versículos que estamos tomando como unidad, justo entra esa cuestión del contexto histórico y los lectores originales, porque Pedro se dirige a ellos y dice, habla algo de los gentiles, porque hay que pensar. Si estamos armando preguntas y una buena manera de abarcar un estudio de estos es escribir preguntas. Y decimos a veces orar, leer, plantear preguntas, escribirlas. Cualquier pregunta que viene a la mente, escribirla. Algunas preguntas no se contestan en este pasaje y podemos descartar esas preguntas quizás, pero preguntas, preguntamos al texto. Una pregunta es, ¿quiénes son esos gentiles? Claro, a lo largo de la Biblia vemos las naciones. Es uno de esos hilos que comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Tenemos los gentiles o las naciones. Pero en 1 de Pedro, ¿a qué se refiere? Se refiere a los no judíos. Pedro se dirige a los judíos, está escribiendo a judíos. Entonces, en contraste con ellos están esos gentiles afuera, o es una manera de referirse a los inconversos. Aquí tenemos una pregunta. Vamos a ir armando una lista de preguntas. ¿Ok? Así que el contexto histórico es importante. ¿Cómo llegamos a entender o tener una idea del contexto histórico? Ernesto. Estudiando la historia de la historia bíblica. Ok, la historia bíblica. Y claro, la Biblia misma nos va a proveer muchos datos. Incluso debemos enfocarnos en lo que la Biblia dice. La historia secular, por así decirlo, o sea, fuentes extra bíblicas, también nos pueden ayudar porque la Biblia dice tratar con eventos históricos, personas históricas, naciones históricas. Creemos lo que dice la Biblia cuando dice que habla de Egipto o habla de Jerusalén. Creemos lo que dice la Biblia, que se refiere a una ciudad de aquel momento. Así que fuentes extra bíblicas nos pueden ayudar para entender más sobre esa ciudad que existía y sigue existiendo. Lo otro es saber en qué año fue escrito el libro, en qué año fue escrito y luego buscar la historicidad secular para que nos enseñe qué se pasaba en el mundo en el tiempo que fue escrito el libro o la carta. Bien, ¿ok? ¿Cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál fue el contexto de los lectores? A veces no sabemos casi nada, a veces sí. Y nos enfocamos en los datos que se revelan en la Biblia misma o en ese libro mismo. ¿Qué dice el resto del libro? Ahí llegamos a otro paso importantísimo. Arrancamos con capítulo 2, pero hay un capítulo 1 y hay un capítulo 3. Así que convendría, no solo convendría, es necesario, es esencial leer el capítulo de todo el libro y varias veces. ¿Ok? Ya tienen lectura para esta semana de Sujei Michelén, pero les animo a que lean quizás esta semana. Tomen la semana para leer 1 de Pedro. Son 5 capítulos. Nos quedan 5 días de la semana, un capítulo por día.
pero tampoco nos lleva tanto tiempo de la carta entera. 15 de aún, minutos. y es la mejor manera para así mejor entender el flujo, captar el todo, el hilo. ¿Ok? Leer el libro, observar los datos. Sí, aprovechar de fuentes secundarias podemos, pero hay mucho en este libro que nos van a dar. Hay muchos datos en el libro mismo. ¿Ok? Al leer el libro, estamos buscando la idea general. ¿Qué sabemos ya sin leerlo hoy? Quizás leíste 1 de Pedro esta mañana, calculo que la mayoría no, pero ¿qué sabemos ya sin volver al libro de la carta? ¿Cuál tema o cuáles temas se encuentran en 1 de Pedro? ¿Sabes? Bueno, él comienza hablando a cristianos que están siendo perseguidos y los alienta a seguir en la fe. Ok, están experimentando sufrimiento y parece que va a haber más. Como que, o sea, él hace referencia a un, ¿cómo es? El fuego para que sometida a prueba vuestra fe. Persecución que iba a venir. Pero ya ha comenzado, ya están experimentando alguna dificultad por ser cristianos en su cultura. Vamos siendo perseguidos a causa de la fe. Ok, sí, la persecución es un tema importante. Ahora, la persecución como tema, todavía no hemos llegado al mensaje del libro. ¿Se acuerdan? Un mensaje es un pensamiento completo. Claro. Lo posible, nos gustaría armar un resumen del mensaje en una sola oración. ¿Ok? Pero ¿cuál otro tema? Hay uno que surgió en estos dos versículos. Emilio. Obedecer la autoridad. Ok, obedecer a autoridad, sí. En distintos roles. Ok, es un tema. Cuando digo un tema, es un hilo que se ve en varios lugares. Matías. Ciudadanía celestial. Bien, ciudadanía celestial. Somos ciudadanos de este mundo, sí, en un sentido, pero en otro sentido no. Incluso hay una palabra o 2 o 3 palabras que Pedro usa para describir al cristiano. Usa la palabra cristiano. Creo que es una de las pocas veces, ¿no?, que aparece la palabra cristiano en la Biblia. Pero ¿cuál otra etiqueta o descripción usa? Escogido. Extranjeros, bien. Peregrinos, ¿ok? Vivimos expatriados aquí, pero somos expatriados. Ellos por lo menos, y tenemos que definir cómo se aplica a nosotros. También en algún sentido somos expatriados, peregrinos. Tendremos que evaluar esa pregunta. Ok, no podemos hacer todo el trabajo ahora, pero vayan a la medida que pueden, vayan estudiando el libro de 1 de Pedro. Gustavo. ¿Cómo aterrizan en el Calvario? Ok, ¿cómo aterrizamos en el Calvario? Bien, queremos pensar en esa pregunta clave. En este libro no va a ser difícil. No va a ser difícil. De ninguna manera. Va a ser muy, muy fácil y muy provechoso pensar en cómo se conecta Calvario con nuestras vidas. Bien. Incluso vamos a un texto clave en este libro. Al principio no parece ser clave porque es
uno de esos versículos que no parece ser muy doctrinal. Pablo termina con estos saludos. Y no es siempre así, pero en este caso es así, que tenemos una pista de lo que Pedro está haciendo. ¿Okay? ¿Se acuerdan que un autor bíblico, incluso nosotros, cuando hablamos, no solo decimos cosas, sí, transmitimos mensajes, hay contenido, pero también hacemos. Cuando estudiamos Judas, vimos que Judas está exhortando. El mensaje es: contiendan por la fe. Está haciendo algo, está exhortando un propósito. ¿Okay? Pedro también. No siempre en cada libro tenemos esas pistas tan claras como vemos en Judas o como vemos acá en Pedro, pero en este libro sí lo tenemos. Tenemos una pista. Versículo 12, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente. Ahora está hablando de su propia escritura, que estoy ahora alerto. ¿Qué me va a decir el autor sobre su propio libro, su propia escritura? Os he escrito brevemente, exhortando. ¿Qué está haciendo al escribir? Otra vez está exhortando y afirmando, testificando. ¿Okay? Calculo que la mayoría de los autores bíblicos sí están testificando y exhortando, pero Pedro lo dice claramente: exhortando y testificando. ¿Y sobre qué? Testificando Sobre la que esta gracia. es la verdadera gracia de Dios. ¿Okay? Así que anticipo, al volver a leer el libro, que va a decir algo sobre la gracia. Y también va a haber exhortación. Ahora, ¿cuál es la relación entre la exhortación que voy a ver en este libro? ¿Cuál es la relación entre la exhortación y esa afirmación o ese testimonio sobre la gracia? Bueno, dice: estad firmes en ella. ¿En qué? Estar firmes en la gracia. Que ella ahí se refiere a la gracia. Estad firme. Ok. Ahí está la relación. ¿Qué dice la Reina Valera? Es verdad. Ok, en la cual estáis. Hay una cuestión de traducción ahí. Ok, bien. Y es una de las preguntas que tenemos que tratar en nuestro estudio. Pero aún sea una u otra traducción, cuando dice en la cual estáis, igual se ve la misma relación. Estás parado ¿en qué? En la gracia de Dios. Ok. Exhortación, testimonio sobre la gracia, exhortación en cierta relación con testimonio, afirmación sobre la gracia. Eso es lo que anticipo por esas pequeñas pistas, lo que pienso que voy a ver en Primera de Pedro. Y esta semana, cuando van a leer Primera de Pedro, van a ver que es así. Comienza con una larga, vamos ahí, una larga sección que habla de la gracia de Dios. Gracia futura, una herencia. No vamos a ir porque se nos va el tiempo, pero van a leer hoy o mañana cuando abren a Primera de Pedro. Hay una herencia que es firme, está en los cielos, y a base de esa herencia, esa gracia futura, Pedro dice que hagamos algo, vivamos de cierta manera.
Así que voy a ir buscando cómo se conecta la gracia con la exhortación. Vamos a ver que la exhortación se basa, no siempre dice gracia, a veces va a decir, ya que, estoy parafraseando, pero va a decir, por ejemplo, ya que ustedes se lavaron para un sincero amor, un ferviente amor por los hermanos, ya que es así, entonces sigan amando. Amen los unos a los otros fraternalmente. Hay una relación entre la conversión o la gracia de Dios o el Calvario. Vamos a ver el ejemplo de Cristo. Vivan así, que a base de eso vivan de alguna forma. ¿Ok? Ernesto. O sea que la tarea esta semana sigue como ir observando y leyendo primero Pedro y observando esta relación. Pero no es necesario. Ok. No, está bien, buena pregunta. La tarea para esta semana. Ok, vamos a estar trabajando en este pasaje. Les animo a que se metan en 1 de Pedro. Lo que están entregando es lo que están en sílabo de clase. Van a estar leyendo y ya les dije que la pregunta es si leíste o no. ¿Cuánto tiempo invertiste? Controlen el tiempo y las páginas que leen. Eso es lo que van a estar entregando el sábado como prueba. Pero estamos metiéndonos en este texto y vamos a estar trabajando en esta sección. Así que convendría, y por qué no, están leyendo sus Biblias, si no están en otro plan, ¿por qué no leer 1 de Pedro, apartar un poco de tiempo para estudiar? Y estas ideas son lo que hay que hacer para un estudio, ver el contexto y leer el libro y buscar los temas principales y en lo posible armar un mensaje principal. Ok, antes de terminar voy a compartir lo que hace un par de años estudié 1 de Pedro. No digo que este resumen es perfecto, por eso va a decir hacia un resumen. Se puede mejorar, pero incluye algunos de los temas y voy a compartirlo, después lo pongo en el grupo. Pero pueden armar tu propio resumen. A ver, creo que lo tengo en algún lado. Ahí está. Ok, hacia un resumen del mensaje de 1 de Pedro. Es una oración larga, pero es una oración, un enunciado. Debido a la gracia de Dios presente y futura, pues ya disfruto lo que voy a disfrutar, la gracia de Dios, siguiendo el ejemplo del Mesías. Aún ante oposición infernal, vivan en el mundo esta vida peregrina de manera confiada, santa, gozosa, firme y tan excelente, y eso lo vamos a ver en este pasaje 2, 11 y 12, tan excelente que Dios sea glorificado por Jesucristo. O que se podría mejorar, se podría achicar un poco, quizás agregar algo, pero creo que capta la idea del libro. Lo pongo en el grupo, lo pueden usar, lo pueden modificar. No es una clase sobre 1 de Pedro, pero sí, si vamos a armar un sermón, queremos entender el pasaje. Así que todo lo que pueden hacer en la semana les va a ayudar, pero no es requisito que entreguen nada sobre el estudio. Diego. Sí, la pregunta es si hay que leer toda la carta o el capítulo 2. Hay que leer toda la Biblia. Sí, ya sé. Creo que el 1 de Pedro tiene un contexto, es toda la Biblia. Hay que leer toda la Biblia. No hay tarea de que hay que leer cierta cantidad de 1 de Pedro. Recomiendo que lean todo el libro. Por eso.
si vuelven a clase me dicen, yo leí varias veces toda la carta de Primera de Pedro, me encantaría escuchar eso. Excelente, es lo que hay que hacer para un buen estudio de un pasaje, entender el libro entero. ¿Ok? Pero hagan lo que pueden. Obviamente tienen otra lectura y otras clases. Pero vamos a estar hablando de 1 de Pedro 2, 11 y 12. ¿Ok? Samuel Michelén, 10 y 11. Capítulo 2, 11 y 12. Y también no estaría mal comenzar a ver cómo se conectan las ideas y armar algo de un bosquejo exegético. Estoy tirando ideas, porque vamos a llegar a eso. Recuerden que un bosquejo no estamos escribiendo un sermón todavía, pero las ideas principales, cómo se conectan. Si sabes diagramar. Si usas el arcing, hacelo. No, o sea, esos dos versículos, vamos a enfocarnos en 2, 11 a 12. Pero todo lo que pueden hacer les va a ayudar. ¿Ok? Pero no hay que entregar nada. Así que este sábado no hay que entregar nada. ¿Cómo? Este sábado no hay que entregar nada. El sábado, sí, voy a enviarles una pregunta sobre la lectura del libro de texto. Bien. Están leyendo esos dos capítulos, 10 y 11, si no me equivoco. Sí, 10 y 11 dice. Eso sí, están haciendo 40 puntos. Se encuentran en el sílabo de clase. Estructura de un sermón es el 10 y 11 de Samuel Michelén, ¿puede ser? Sí, señor. Bien. El día de la madre, yo viajo y ya. El próximo sermón en la otra semana es que yo viajo. Va a ser sobre 1 de Pedro 2. El viernes estoy viajando y ya dejo los deberes del... Y prepara el sermón el 11. Ok, si surge otra pregunta, pregunten tranquilamente en el grupo, si tiene que ver con el grupo, si no, en privado, trato de contestarla. Voy a estar enviándoles comentarios sobre lo que hicieron con Esdras 7:10 y Juan 3:16. Ok. Estoy en eso, no terminé completamente, así que no he enviado los comentarios, pero los primeros bosquejos medio les di crédito por haberse metido en el texto, pero ahora voy a estar enviando más comentarios y voy a ser un poco más bruto, así que, pero bruto en amor, ¿ok? Voy a ser un poco duro, pero en amor, ¿ok? Para ayudarles. Pero no creo que sea demasiado complicado. Pero sí voy a estar enviando en estos días comentarios sobre lo que hicieron y vamos a ir mejorando. ¿Ok? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de estar en este grupo. Gracias por cada uno. Realmente me siento privilegiado poder estar en este grupo y interactuar y disfrutar del compañerismo de estos hermanos. Gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos que nos sigas ayudando y ahora pedimos tu bendición en esta lectura de 1 de Pedro. También la lectura del libro de texto. Pedimos que sea de bendición, que trates con nuestros corazones, no solo con el intelecto, sino también que realmente seamos cambiados al ver tu palabra. Y ayuda a cada uno en los distintos desafíos, cargas que llevan. Danos de tu gracia en cada situación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Buena semana. Bendiciones. Bendiciones.